Primero que nada, pues muy buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente a su clase de economía. Creo que ya estamos la mayoría conectados. Me parece solo una persona falta, pero por lo regular siempre falta una. Pues únicamente para comentarles, ¿verdad? Que la dinámica de las presentaciones seguirá siendo la misma. Siempre al azar, los tres papelitos de los tres miembros del grupo. Y recuérdense que según se vaya desarrollando el tema y si hay necesidad pues, de que yo amplíe un poquito más el contenido, pues con mucho gusto yo voy a intervenir. Para el día de hoy ya no vamos a tener prueba corta, ¿verdad? Porque ya prácticamente pues se cumplió con el objetivo y los que exponen hoy automáticamente también tienen la nota de la prueba corta que hoy no se van a hacer tal y como lo habían hecho los otros compañeros. También pues déjenme comentarles que hoy damos por finalizado, ¿verdad? El primer semestre de Derecho en el curso de Economía, tal y como también va a suceder en los demás cursos, ¿verdad? Entonces, únicamente para que tomen en cuenta, ya he revisado varios trabajos, ya los he estado leyendo y ya les van a aparecer cargados algunos ahí en la plataforma, ¿verdad? Asimismo, también pues yo les invito, ¿verdad? A que lean el libro, porque sí hay unas cuestiones que sí falta reforzar con el contenido del libro. Aparte de eso, pues también este contenido que vemos hasta el día de hoy, hasta ahí, pues entra lo que es la evaluación del examen final. Para que se tomen una idea, hay una serie ahí, ¿verdad? Donde van a tener que resolver basado más o menos en el formato de las preguntas de las pruebas cortas que hemos tenido, ¿verdad? Entonces también hay que investigar un poquito, ¿verdad? Va a haber necesidad de que investiguen un poquito y que realmente pues esto sea el complemento para el desarrollo del examen final, ¿verdad? Entonces, cualquier duda, cualquier eh, situación que se les presente en el desarrollo del examen, si es de instrucciones, con mucho gusto, ustedes saben que les puedo apoyar. Pero si ya es de contenido, entonces ahí sí ya no, porque ya es parte del desarrollo del examen final, ¿verdad? Luego de eso también quiero comentarles, y eso pues lo vamos a platicar más adelantito, si en algún caso pues alguien se queda eh, para retrasar. El contenido para el examen de recuperación va a ser lo que vimos del segundo parcial hasta el día de hoy. Entonces, por favor, para que se vayan preparando, pasa la siguiente, la primera, el jueves 3 se les carga, ¿verdad? A partir de las 8 de la mañana los exámenes para que sean subidos a más tardar el domingo a las 23:59 horas. Recuérdense que ya tuvieron la experiencia de que la plataforma se satura demasiado, entonces estén atentos para no esperar el último día en que tengan que cargar los exámenes para que no tengan ningún inconveniente. De igual forma, el examen de recuperación cuesta 100 quetzales y previo a eso tienen que imprimir una boleta, irla a pagar al banco y luego presentar esa boleta junto con la resolución del examen. Es lo primero que tiene que ir en todos los archivos, ¿verdad? Y recuérdense también, ¿verdad? Que la carga del examen, porque sí lo van a tener que realizar a mano, ¿verdad? Lo que tengan que hacer a mano, pues lo van a hacer y el resto, pues ustedes dirán, ¿verdad? También recuérdense que prácticamente eso es lo que se pide en los exámenes de derecho, que sean resueltos a mano.
y esa es una de las especificaciones que nos han solicitado. El trabajo grupal que se pide ya para el final es este que que ustedes están realizando en este momento, para que el día del examen pues no se les saturen ni vayan a colapsar, ¿verdad? Entonces, pues espero que para hoy todo salga muy bien en las presentaciones y prácticamente pues al final nos despedimos, ¿verdad? Entonces, para hoy el grupo número 4, ¿verdad? Que sería el grupo de Jocelyn con los ciclos económicos. ¿Estamos bien, Jocelyn? Sí, licenciada. Bueno, entonces vamos a ver a quién le toca que exponer. Y expone Emerson Hernández. Aquí está. Entonces, ya estoy lista para compartir pantalla. Permítanme. Ya pueden compartir pantalla, Jocelyn, y se organizan entonces. ¿Ya están listos, Jocelyn? Sí, solo vamos a compartir pantalla. Muy bien. Lista, licenciada. Adelante, pues. Bueno, pues... No pueden en hacer primer la lugar, pantalla más grande, perdonen. no sé, Hay fíjese una que yo soy forma. Si quieren me pueden mandar la presentación y se las puedo presentar yo. Va, háganos el favor. Me activan la cámara los 3 participantes, por favor. Y que sería Emerson, Jocelyn y Danilo. Activan las cámaras.
Mandé la presentación al grupo, tal vez alguien nos haría favor de poder compartirla. Y ahorita se la voy a compartir yo. Gracias, Nancy. Gracias, Nancy. Bueno, pues compañeros, nosotros y mi grupo, yo y mi grupo nos les vamos a hablar sobre los ciclos económicos y en primer lugar tenemos los ciclos económicos. Dice que es la economía que se denomina en ciclos o en fluctuaciones cíclicas de la actividad económica a las oscilaciones recurrentes de la economía en la fase de expansión, va seguida de una contracción y a su vez de una expansión y así sucesivamente. Esto quiere decir que un ciclo, como bien sabemos, que es algo que puede estar abajo, puede estar arriba, puede tener muchas funciones que sería como en una contracción, que es la que sería de abajo, de arriba para abajo, ¿verdad? Sabiendo como economía que no se está superando, sino que está bajando, ¿verdad? Y a su vez, pues la expansión es lo que hemos venido realizando también, que es un ejemplo que algún producto que esté en el mercado así firmemente y tenga una buena comercialización, eso va a subir y a esa parte se le llama expansión, que viene siendo en los ciclos económicos. Y dice que para Wesley Mitchell, los ciclos económicos son fenómenos específicos en los que la economía basada en el dinero y la actividad comercial, en las que la actividad económica está organizada mediante empresas que buscan maximizar sus beneficios. Esto quiere decir que el dinero en sí, las empresas lo que buscan es tener una mejor rentabilidad, tener una mejor economía para depender de ellos, una mejor capital para tener mejores beneficios. Entonces, lo que sería para la corriente del keynesianismo, si me hace favor de la otra, dice que son los ciclos económicos que son inevitables, pues con el resultado del cambio cíclico en el eficiencia al marginal del capital, pero mediante ciertas medidas como el incremento del gasto público, se puede suavizar y denominar sus costos económicos en conjunto de la población. Basado en lo que dice el keynesianismo, dice que es el incremento del gasto público. Entonces, lo que quiere decir que nosotros gastamos más de lo que generamos en dinero, ¿verdad? Entonces, esto, en cierto así, no, el gasto lo hacemos entre toda la población y en vez de tener un superávit, tenemos un déficit, ¿verdad? Y viene siendo el ciclo económico, dice que es una serie de fases que es por la cual la economía que sucede en su orden hasta llegar a la fase final del ciclo económico comienza de nuevo. Ahí dice, llegar hasta la fase final en la que el ciclo económico comienza de nuevo. Esto quiere decir que por eso es que se le llama ciclo, porque rota, a veces está arriba, a veces está abajo la economía. Y como bien sabemos que aquí todo es persevero, todo cambia, ¿verdad? Todo no tiene un lugar exacto, todo en el mercado todo varía, ¿verdad? Y le voy a hablar también sobre las fases de los ciclos económicos. Dice que la fase de los ciclos económicos tiene varias fases que son la fase de auge, la fase de contracción y recesión, la fase de crisis o depresión y la fase de expansión. En la fase de auge, dice que es el máximo y mejor punto de la economía,
todo anda bien, la tasa de desempleo suele ser la más baja en los últimos tiempos. Como podemos decir, en un año, pongámosle por ejemplo, se tiende a tener una mejor economía y se le llama fase de auge porque todo está así anivelado, ¿va? Que todo anda bien. Y ponen el ejemplo de la tasa de desempleo, que es la que más recurrente se da, porque si nos damos cuenta, en Guatemala, pues no, una tasa de empleo está bastante grave, ¿verdad? De que no todos cuentan con un trabajo para tener así una mejor economía. Entonces, esta habla de que esta fase tiene como de sí, de tener una buena estabilidad en la economía y junto a ello en el desempleo, ¿eh? De contracción o recesión, dice que es la actividad económica que reduce, conlleva a una disminución del consumo, de la inversión y de la producción de bienes y servicios. Lo que quiere decir aquí es que cuando la economía se reduce, esto conlleva a no sé cómo sería en el mercado, pongámosle así, de una disminución de algún producto. Esto conlleva a tener una mayor inversión en la producción, pero sabiendo que el producto en sí no será muy beneficiado para una demanda, ¿va? Entonces, con esto dice que se encuentra en la fase intermedia que puede bajar o puede subir, ya que no se deriva de si va a ser así una disminución que acelere hasta la crisis o que lleva a una expansión. Emerson, esta parte se llaman fluctuaciones económicas. Ok. Porque aquí prácticamente es un conjunto de sucesos constantes, ¿verdad? Que no se mantienen estáticos, sino que suben, bajan, suben, bajan. O sea, sufren cambios, ¿verdad? Entonces, por eso se llaman fluctuaciones. Ok. Y todo va generado en todas estas fases. Así es, son fluctuaciones. Creo que de todas las fases habla de cada cosa de una manera cambios. diferente. Ajá, de una manera diferente, pero siempre viene dando que todo puede estar bien o todo puede estar mal, arriba o abajo, por eso se le llama un ciclo. Ajá, ¿Ah? exacto, ¿Sí? porque siempre se mantiene en movimiento Esa rotación. constante. Ajá, como usted sabe que la economía es eso, va a rotar. Sí, exacto, son fluctuaciones prácticamente llamado en economía, esos cambios que se dan. Ok. Gracias por la observación. No te da pena. Entonces, como seguimos con las fluctuaciones, ¿verdad? Entonces sería la fase de... No tenga pena, usted llámelo como se lo aprendió, porque si no lo voy a confundir. No tenga pena, esa no me la sabía, gracias. Dice que la fase de crisis o depresión tiende a ser el peor momento de la economía. Se presenta al alto nivel de desempleo, la gente no tiene dinero, ¿va? Las personas. La producción está en su mínimo nivel y las estrategias son, que ya no, casi cuesta compararlas, ¿va? Porque viene un producto, lo compramos como locos, como fue la mascarilla, que eso fue una depresión, una crisis que entró, pero para nosotros, ¿verdad? Porque para ellos, ¿no? Ellos tuvieron Siempre bien. se enriquecieron. La crisis fue para nosotros, ¿va? Como que tuvimos que, ahí sí que comprar como locos, como dicen acá, por tener como les dijera yo, por el cuidado personal, ¿va? De cada uno, ¿va? Y esto viene a atender al gasto público que ellos hicieron y que la verdad, el que lo termina pagando somos todos nosotros, ¿va? Con todos los impuestos que pagamos. Así es. A diario, cualquier cosita, todo. Si un dulce nos comemos, Por ese ese dulce tiene impuesto. Ajá. Aquí que nosotros los alimentamos somos nosotros. Dice que también la fase de expansión, en esta etapa comienza a recuperarse la economía.
Se ve un incremento normal en la tasa de empleo y en los precios de los productos por la capacidad de compra. Entonces, con respecto a la curva, acá es donde vienen las inversionistas profesionales y compran algo que está propenso a subir, como sería lo que más sube aquí, la gasolina, pongámosle un ejemplo, ¿verdad? Que es algo que la mayoría usamos, ¿verdad? Y dice que, entonces como lo podemos poner de ejemplo es que ellos le suben un quetzal, por decirlo así, y por nosotros decimos, un quetzal, pero si nos damos cuenta de todos los quetzales que nosotros gastamos, eso es una gran inversión que nosotros les estamos dando a ellos, que nosotros los hacemos crecer a ellos para tener un superávit ellos. Nosotros como personas normales que solo llegamos, mire esto, quiero esto, écheme tanto, nosotros, sí, está cara, ¿verdad? Pero no nos ponemos a pensar, ¿va? Pero sí viene estando en una etapa donde el crecimiento va para arriba, y es un incremento en la tasa, ¿va? De los precios. Sí. ¿Correcto? Correcto. Ahí se expande. Cualquier cosa me dice, porque usted sabe que no, todos estamos así. Y también les voy a hablar de las causas del ciclo económico. Ya hablamos de las formas cíclicas, ¿verdad? De las que son las fases. Ahora les voy a hablar de las causas que tiene el ciclo económico en sí. Dice que hay causas internas y hay causas externas. Causas internas del ciclo económico, como acá pusimos 3 ejemplos, ¿verdad? Que serían cambios en el consumo, que se dan en los hogares, en las empresas, incrementan su consumo y habrá un aumento en la producción. Quiere decir que como desde la casa nosotros podemos hacer cambios de consumo, como incrementar una cierta base de dinero que nos servirá a nosotros mismos para nuestra propia necesidad de comprar algo o tener cierta cantidad para poner un negocio, se podría decir, y así tener un aumento en la producción, ¿va? De ganancias, lo que sería en el cambio del consumo. Cuando hablamos de cambio del consumo, Emerson, estamos hablando enfáticamente a nivel económico, ¿verdad? Recuérdense ustedes que tal y como colocaban, hablaban ustedes sobre el ejemplo de la pandemia, ¿verdad? ¿Ustedes creen que hubo un cambio de consumo en los hogares y en las empresas cuando fue la pandemia? Sí. Exactamente. ¿Por qué? Porque las empresas ya no tenían cómo producir más. Sí, hubo un cambio de consumo. Porque al final de cuentas, recuérdense ustedes que hasta la materia prima venía del extranjero. Pero como se cerraron las fronteras, se cerraron los puertos por un tiempo, entonces las empresas ya no tenían ni materia prima para poder producir, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, ¿qué sucedió ahí? Las empresas... Ay, disculpen, pero verán que hay problemas del internet aquí en la casa. No tengo pena. Pues sí, como me decía. Pues como les decía, ¿verdad? Entonces hubieron empresas que básicamente decidieron cerrar sus operaciones. ¿Por qué? Primero, porque ya no tenían materia prima. Y segundo, y lo más importante, porque en los hogares hubieron cambios. Imagínense, ¿quién compró ropa en ese tiempo? Nadie. No interesaba comprar ropa. ¿Quién compró zapatos en ese tiempo? A nadie le interesaba comprar ropa. Por el contrario, quienes sí tuvieron un auge y se mantuvieron en la cúspide del ciclo económico fueron todos aquellos que se dedicaron a la venta de alimentos, los supermercados, ¿verdad? Las farmacias. Sí, todos los farmacéuticos también se van a la alta. Entonces todos ellos, ¿verdad? Tuvieron un disparo. Pero recuerden ustedes que las causas internas de los ciclos económicos por los cuales pueden cambiar
si los hogares y las empresas incrementan el consumo, obviamente la economía se va a disparar. ¿Por qué? Porque entonces las personas van a demandar más productos, ¿verdad? Y los oferentes van a tener que poner más en el mercado para satisfacer las necesidades de los demandantes. Entonces, por lo tanto, es un cambio en el consumo, ¿verdad? Habrá más inversión, va a haber más producción. Exactamente, así tiene que ser, porque si hay incremento de consumo, obviamente tiene que haber incremento de producción, ¿verdad? Entonces, precisamente a eso se refiere en una causa interna, a los cambios en el consumo de cada hogar, de cada familia, de cada empresa, ¿verdad? Porque todo es una cadenita. Si nosotros compramos, la empresa produce. Si nosotros ya no compramos, la empresa deja de producir, ¿verdad? Va la crisis, va la quiebra. Exactamente. A eso se refiere Emerson. Ok, ya vemos. Entre todos lo terminamos de comprender. Gracias. Claro. Ese es el objetivo de exponer. Sí, gracias. También está, como las causas internas, está inversiones. Que dice que es el cambio en el nivel de inversiones que harán las empresas que dispongan de más o menos capital para aprovechar oportunidades del mercado. Es como lo que estamos hablando, ¿verdad? Que ellos, entre uno más compra, ellos más van a sacar al mercado, van a tener mejores oportunidades de producción y aumento en su Exacto. producción. Aquí se cumple la ley de la oferta, miren muchachos. Entre más ofertan, mayor será la ganancia de quien produce el bien o el servicio, ¿verdad? Entonces, por eso la inversión es muy importante en nuestro país, porque recuérdense ustedes, viene una empresa extranjera a invertir en nuestro país, tienen que aprovechar todas las oportunidades del mercado, ¿verdad? Entonces, precisamente por eso es una causa básica la inversión, ¿verdad? Porque eso es parte fundamental del ciclo económico. De la economía. Pues también está, como tercero pusimos la política macroeconómicas. Dice que por un lado están las políticas fiscales. ¿Y qué son las políticas fiscales? Son las que administran y contribuyen al aumento de las inversiones. Si estoy mal, la administración, sí, ¿verdad? Y por otro lado está la política monetaria, que es la que se encarga de dar estabilización del dinero, que juntamente con la política fiscal administran y el dinero va haciendo una mejor recaudación en la economía. ¿Sí estoy? Sí. Cuando hablamos de la política fiscal, prácticamente, ¿verdad? Es como que los lineamientos a los cuales se tiene que apegar una empresa para poder subsistir dentro de nuestro país. Y una de esas políticas fiscales son los impuestos, son los aranceles, ¿verdad? Son los prioritarios de estas, porque todas las empresas dependen de eso. Sí, porque prácticamente son lineamientos, ¿verdad? Que los cuales las empresas se tienen que apegar. Por ejemplo, supónganse una empresa que quiera invertir del extranjero para nuestro país. Esas empresas hacen un análisis de mercado y el análisis de mercado es cuando ellos se van a convencer que realmente su producto va a ser comerciado dentro de nuestro país. Las políticas fiscales. ¿Por qué? Porque ellos ven el paquete de todos los impuestos, tributos, arbitrios y todo lo que va comprendido en pago de dinero por concepto de tener establecido su negocio, tienen que pagar en Guatemala. Y basado en eso es que muchas empresas han salido de nuestro país. Porque no han sido tan beneficiosas como las que les ofrecen otros países, ¿verdad? Eso sí que
Por eso es que no, casi no estamos elegibles para ese tipo de Así es, empresas, efectivamente. Ujú. ¿verdad? Solo una Sí. cosa más para agregar aquí. Las políticas fiscales están regidas por el gobierno y las políticas Así es. monetarias por los bancos. Así es, exactamente. Así es. Y se une, va, para a tener una mejor estabilización. Porque prácticamente esto, las políticas fiscales y la política monetaria es la base de la economía. Entonces, tienen que estar bien cimentadas para que una empresa pueda invertir en nuestro país. Ah, ok. Ujú. Sí, porque si no dependería de eso, menos producción, menos oportunidades en el mercado y Así es. a la quiebra. Tiende a desaparecer, ¿no? Como han Ujú. desaparecido muchas. Así es. Ah, ok. Ujú. Entonces, también está la cuarta, que es expectativas del futuro. Ujú. Dice que las expectativas del futuro que la gente tiene acerca de lo que la economía hará en los próximos meses también puede tener gran impacto en el crecimiento de un país. Como podrían decir esto, que hacer así como planes a futuro para la economía, que yo tengo mi empresa, tengo que poner ciertos lineamientos para tener una expectativa de qué es lo que quiero, cómo me va a funcionar, qué voy a producir y qué ganancias voy a tener de eso, ¿va? Para el crecimiento. Y también están las causas externas del ciclo económico. Esas son diferentes a las internas, ¿verdad? Que estas ya se dan que dice acá que se dan por factores naturales, el crecimiento de la población y el desarrollo científico. ¿Qué es cada una de estas? Factores naturales, sabemos que así como cuando fue no sé si fue terremoto en 1976, no estoy mal, Sí. ¿verdad? Hubo, para ponerlo así fácil, terremoto, ¿verdad? La crisis que se tuvo en ese momento fue pues, bastante, ¿va? Todo lo que se tuvo que invertir para volver a restablecer todo, ¿verdad? Ahí sí que es un factor natural que es lo mismo tiene, pero como se tiene que resolver porque recordemos que eso bien tiende a que la economía pierda en gran manera porque no hay todo lo que estaba fue totalmente destruido, ¿verdad? Así que tienen que volver a regenerar todo para volver a estar como estaban antes. Y en el 2 dice el crecimiento de la población. Dice que entre más personas hay, mayor será la tasa de crecimiento del PIB, que la economía se vería perjudicada. Que esto tiene que, si hay mayores personas y no hay tanto dinero para, por así decirlo, un ejemplo, en una familia, si sabemos que el papá y la mamá no tienen un empleo estable, solo por decirlo así, agricultores, y tienen unos 6, 7, 8 niños, eso es una tasa de incremento, ¿va? De hijos, ¿verdad? Pero en el crecimiento del dinero que ellos tienen, eso se vería perjudicado porque si nos damos cuenta, ahí no alcanzaría para todos, para darles, ¿qué sería? La ropa, Estudio, estudio, para cubrir las necesidades básicas, ¿verdad, Emerson? sí, más que todo. En eso, ¿va? No me voy a poner a hablar de esto, que es en eso lo que se basa para poder entender qué es el crecimiento de la población. Sí. Porque si nos damos cuenta, vamos allá al suroriente o al occidente, esas personas, por decirlo así, tienen hasta 15 hijos y pues Sí. uno no va a juzgar a nadie, pero viendo cómo estamos en el crecimiento del dinero en Guatemala, de la economía, sabiendo que cómo estamos de corrompidos, sencillamente no alcanza.
Con eso no estamos diciendo, mire, usted no vaya a tener sus hijos, no vaya a tener porque no alcanza el dinero, sino que tenemos que ver cómo estamos nosotros para saber qué es lo que quiero, para poderles dar ciertas, ahí sí que las necesidades básicas a los que viven dentro del hogar, ¿verdad? Y a esto es lo que se refiere el crecimiento de la población. Y también el desarrollo científico. Esta fácil. Es otra de las causas del ciclo económico, que es el impacto de la tecnología. Cada año vemos nuevos productos, nuevos avances, pero como somos, nosotros queremos los nuevos productos, queremos las nuevas cosas que ellos van sacando, sabiendo aún así que tenemos la economía de nosotros, cada persona está, no vamos a decir que tenemos dinero, así por decirlo, sí, uno tiene para sobrevivir, pero sabiendo que no me alcanza, pero como eso es lo que se basa eso, que dice que ellos cada año dan, por ejemplo, un carro, por decirlo así, no tiene un 2010, quiere, cuando mira uno que ellos sacaron al mercado el producto de un carro 2015, por decirlo así, o 11, uno quiere ese carro porque dice uno, no, como me gusta, quiero comprarlo, pero estando así, la economía, ¿verdad? No nos deja, pero nosotros queremos, por eso es una causa, porque nosotros estamos infligidos en ese ciclo que se da, porque por lo mismo que ellos tienen nuevos avances y nosotros, ¿qué tenemos? Entonces, ahí se los dejo a criterio de cada quien. También dice que son las materias primas. Cuando hay escasez de materias primas, los precios están en incremento, de lo que se puede llevar a ciertas economías a entrar en una crisis. Como bien decía, normal que una maquila, por decirlo así, tiene materias primas de la ropa, que ellos producen, de eso viven, pero durante la economía, durante la pandemia, por decirlo así, que fue lo más grave que nadie sabía, esas empresas tendieron a tener una crisis, ¿va? Por la escasez, ¿va? De las materias primas. Entonces la economía de ellos vino a entrar en crisis porque no había personas, no había demanda, quien pudiera comprarle lo que a ellos los hace tener un superávit, ¿va? En sus empresas. Por decir así, un ejemplo, claro. Y también están las guerras, que dice que durante el tiempo de guerra los recursos económicos se utilizan para la producción de armas. Entonces, si nosotros entráramos, Dios no lo quiera, en una guerra, acá en Guatemala sabemos que nuestra economía no está bien, por decirlo así, no está bien estabilizada. Tenemos una guerra y dice que van a crear armas, pero y por crear armas ya dejamos de consumir nuestros alimentos, dejamos de hacer muchas cosas. Entonces, solo armas van a haber, porque personas para dispararlas no van a haber. No, se van a morir de hambre. Es sencillo, ¿va? Es así. Porque, ¿cómo? Solo creamos armas, pero nosotros, ¿qué? ¿Quién las va a utilizar? La producción. Ahí sé que sería así, ¿verdad? Que no habría para dónde. También están los de las características del ciclo económico, que aquí está la periodicidad, según su mal, que dice que son las series económicas que no permiten el crecimiento y la caída que ocurra de forma paralela, ocasionando la detención de las normas de actividad económica. Esto quiere decir que cuando hay una serie de movimientos que rigen, que no dejan crecer y la causa que dan es una, porque
están ocasionando, con las normas que ellos ponen, no poder tener una mejor actividad económica en sí, en lo que se quiere, ¿verdad? Y la duración, dice que es el tiempo del que dura un ciclo económico. Y este termina de acuerdo con el tipo de ciclo económico que se lleva a cabo en ese momento. Eso quiere decir que un ciclo económico, cuando termina esto, de estar arriba, abajo, de un déficit a un superávit, esto vuelve a tener otro ciclo económico que determina con el tipo que se lleve a cabo en ese momento, que viene siendo la economía del país, que tiende a estar abajo, tiende a estar arriba, como anteriormente lo decía. Y también está, una de las características está amplitud. Dice que determina el tamaño que tendrá el ciclo económico según los contratiempos económicos que se produzcan. Entonces, si nos damos cuenta que dice el tamaño que tendrá el ciclo económico, sabemos que en el ciclo económico los tamaños, así por decirlo así, la economía no es muy grata, ¿va? Y para tener quienes lo produzcan, tener esos que determinen los contratiempos que se dan, serían muy bajos, ¿va? Porque eso no vamos a tener cómo, o por decirlo así, cómo produzcan, ¿va? Eso es lo que se refiere, que cómo van a producir si no tienen el ciclo económico suficiente para la reproducción de ellos mismos en ganancias, ¿verdad? Que entra ahí, más que todo. ¿Correcto? ¿No? Sí. Sí. Ok. Mire, pues, cuando hablamos de periodicidad, se refiere al tiempo que va a durar un ciclo económico, ¿verdad? Que hay por periodos, ¿verdad? Y esos periodos, básicamente, ya sean largos, cortos o de media intensidad. Pero la duración es el tiempo que hay entre uno y otro, ¿verdad? Un ciclo. Y la amplitud es prácticamente qué tanto va a abarcar, ¿verdad? Qué tanto va a abarcar en la economía de nuestro país, ¿verdad? Entonces, Porque los tres van relacionados. todo tiene relación e incluso la recurrencia, porque es para saber cada cuánto tiempo está cambiando, ¿verdad? Porque dice que prevé cuándo se repetirá un ciclo económico. Exactamente, a eso se refiere, muy bien. Entonces, todo esto tenían así como componentes que conforman todo el ciclo. Claro, esas son las características que tiene cada ciclo económico. O sea, el ciclo económico enmarca la periodicidad, la duración, la amplitud, la recurrencia y hasta la forma, ¿verdad? Ajá. Y oiga, y dice que en la forma dice que determina las diferentes variaciones que se presentan en un ciclo económico. Así demostrando que está compuesto y los cambios positivos o negativos que se presenten. Claro. Sí, porque recuérdese, si no tiene una forma establecida de cómo determinar cómo se marcan los ciclos, ¿cuándo va a saber usted que sí se dio un ciclo? Que cuando hubo expansión, cuando hubo contracción, cuándo fue el auge del ciclo, ¿verdad? Sí. Entonces, en un ciclo entero se ponen los 5 y se interpreta, ¿va? Para tener una buena... Claro, así es. Tenemos que saber de qué se trata cada una de estas características para poderle dar forma y sentido a un ciclo económico. Gracias. Y bueno, entonces la clasificación de los ciclos económicos dice que dependiendo de su duración, es decir, del tiempo que se tarda en completarse el recambio de sus fases, los ciclos pueden clasificarse en 3, que son ciclos cortos, ciclos medios y ciclos largos.
Ellos ponen aquí el ciclos cortos o de Kirchner, porque es un hombre que dice que cuya duración estima a la ronda de 40 meses en actividad económica. Entonces, lo que viene a entender es que no sé cómo pasarlo en la economía, porque 40 meses, pero ¿cómo, licenciado? No, aquí estamos, miren pues, un ciclo corto se refiere a meses o a pocos años. ¿Por qué hablamos de esto? Porque un ciclo de media intensidad solo dura 5 años, ¿ya? Entonces, un ciclo corto va a ser de 4 años, 11 meses hacia abajo, ¿verdad? Entonces, como usted va a medir, si hablamos a nivel economía, entonces ahí puede medir usted los ciclos del producto, qué tanto cambió en uno o en otro. A eso se refiere. Cuando hablamos de ciclos cortos, no estrictamente 40 meses, ¿verdad? Sino que básicamente son 4 años y 11 meses. Como entraría así Eso como dura un ciclo corto. entraría así como un producto que esté en la venta durante 1 o 2 años. Sí, claro que sí. Es que, mire pues, lo que usted va a ver en los ciclos económicos es el comportamiento económico. ¿Cómo se da? Ya sea un producto o en la economía de un país. Por ejemplo, usted lanzó un producto, ¿verdad? Pero usted a través del tiempo, si a los 4 años y solo le duró un ciclo corto, la medición de los ciclos del producto, entonces usted va a poder determinar, sí. ¿Cómo va a poder determinar? Controlando sus ventas, controlando su producción, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a decir así? Ah, sí, en el mes de junio del año 2021, yo vendí más que en el resto de los años. Entonces, ahí es donde usted marca, ¿verdad? Si usted quiere hacer una medición de ciclos cortos. Y entonces, en los ciclos medios o de juniors, que duran entre 7 y 11 años, por decirlo así, o de 5 a 11 años, y que abarcan la crisis y auges cíclicos, estos hablan casi igual, porque entonces la crisis y auge es un déficit y un superávit, entonces. Claro, porque prácticamente usted ¿qué va a medir ahí? ¿En qué tiempo tuvo crisis su producto? Pero ¿en qué tiempo ya tuvo auge, verdad? Entonces, basado en eso es que usted va a hacer sus predicciones, o sea, va a prever para el futuro, porque también los ciclos se pueden prever, ¿verdad? Sí, porque han habido productos que se han ido a la quiebra, pero a los pocos meses vuelven a tener tendencia, vuelven a... ¿Pero por qué es eso? Porque también nos basamos en los ciclos climáticos de nuestro país. Por ejemplo, yo le voy a poner un ejemplo tan sencillo y era de lo que hablábamos anteriormente. ¿Creen ustedes que en el mes de marzo y abril podemos vender abrigos? No podemos. No, Entonces, ¿qué pasó ahí con nuestro producto? Ahí tuvo una crisis. y entraría. O sea, tuvo una depresión. Pero imagínense ahorita que ya vamos a entrar a junio, a julio. La lluvia trae consigo frío. Y no digamos, el auge se va a dar en el mes de noviembre y diciembre. Entonces, ahí es donde usted puede medir básicamente los ciclos de un producto. Ahí puedo decir yo, en tales meses no, el producto no fue tan vendido, pero de aquí, de este mes a este otro mes, sí tuve un gran avance, entonces. Porque básicamente esa parte se llama una depresión, ¿verdad? O prácticamente una expansión, ¿verdad? Tal y como hemos hablado, que existen contracciones y existen expansiones, tanto de la oferta como de la demanda. Entonces, todo eso se va marcando en los ciclos económicos. Y que entre cada vez que es largo tiene
por un ejemplo de 50 a 60 años, dice que se caracteriza por ascensos prolongados y Ujú, más fuertes, crisis suaves y recesiones cortas, y ujú. suelen reducir a depresiones económicas generales. Exacto, pero esto ya se refiere a las economías mundiales, a los países con potencia económica elevada. Háblese de Japón, de China, de Estados Unidos, de países de Europa, etcétera, ¿verdad? Entonces, de países desarrollados, que ellos van midiendo sus comportamientos a largo plazo, ¿verdad? Porque sus economías siempre han sido fuertes, siempre han sido estables. Igual que la de nosotros. Ya casi. No, va, entonces ellos han venido viendo, pongámosle, 50 años atrás dijeron esto y esto, y ahorita que ya se cumplió todo ese tiempo, vuelven a tener ese ciclo, entonces, para ver qué ascensos tuvieron. Sí, puede ser, porque esos a ellos les sirven para medirse, porque ellos siempre van a estar en una economía, aunque Estados Unidos tuvo una recesión hace muchos años, pero no fue tan marcada. Sí pasaron sus crisis, ¿verdad? Pero de inmediato esa economía se recuperó, ¿verdad? Sí, no pasaron ni meses cuando ya otra vez se vino a la alza. Ah, pero sí pasaron en el aspecto de bienes inmuebles, porque fue cuando cayeron los precios de las propiedades, de las casas y de todo eso, y sí duraron, pero no más de un año. Ah, sí, porque pues, sí, no, que se viene a la quiebra, por decirlo así, no Así tanto es. así, pero sí. Ah, entonces, Ujú. en los ciclos largos sería de un ejemplo esos países con un gran superávit que han Ah, venido. claro. Sí, Ah, que solitos se mantienen, ¿verdad? Que no hay necesidad de que anden prestando. no dependemos de otros. Así es. Ujú. Ay, ok. Entonces, en los ciclos económicos, eso es lo que sería, ¿va? Entonces, ahora hablamos de la política de estabilización. Y dice que la política de estabilización es el conjunto de instrumentos fiscales y monetarios, como antes hablábamos, que son, va, y todos dijimos, que aplican los gobernantes con el fin de controlar los niveles de inflación y desempleo en una economía. Entonces, la inflación sería de controlar los niveles, ¿va? De qué tanta economía, qué tanta inversión tengo, qué voy a tener, qué ganancias, qué no. Y el desempleo, ¿va? Que acá es bastante fundamental porque es lo que en realidad se da acá en Guatemala, si no estoy mal. Si nos damos cuenta, no, la estabilidad laboral no está bien cometida porque no hay tantos que tengan un buen empleo o tengan eso para tener una mejor economía. Y habla acá en los objetivos de la política de estabilización. El principal objetivo que dice que persigue es mantener la estabilidad de los precios, que como bien decimos, acá en Guatemala eso buscamos porque si no hay estabilidad de los precios, ¿y quién va a demandar? Nadie. Entonces, eso es así, va sencillo. Un nivel tiene que tener un cierto nivel los precios, por eso es que nadie puede ir a poner, yo voy a dar un producto a 5 quetzales y el otro lo va a dar a 10, el otro lo va a dar a 15, porque ahí no va a tener una buena estabilidad. Y lo que hacemos ahí es, no sé cómo decirle, un, un ¿qué? No van a demandar, ¿va? Ajá. Emerson, en este caso, cuando hablamos de la estabilidad de los precios, básicamente es responsabilidad del gobierno a través de sus leyes darle estabilidad a los mismos, ¿verdad? Pero sin embargo, hay oportunidades que esto no se maneja, porque si hubiera una política establecida así, pero puntualmente, para darle estabilidad a los precios,
Miren lo que está sucediendo con la gasolina. Miren lo que está sucediendo con el precio de la energía eléctrica. Y el gas y el cobrado del obra público, que es lo que Exactamente, más, sí, que, así que es. es lo que más gasta uno, que es lo que uno gasta en su hogar, en su casa. Así es. Entonces, Paga más. así es. Y ahí Entonces, basado en eso, es que la política de estabilización de precios es la que siempre va a mantener la estabilidad económica del país, ¿verdad? Sin embargo, pues en algunos casos, pues esto no se cumple, pero esa ya es parte del acontecer político de nuestro país, ¿verdad? Diario, porque esto es diario. Lo que se da acá es diario. La estabilidad acá no es una estabilidad, ¿no? Porque no está. No existe. Hubo, o si habrá, sería algo genial, ¿va? Que quisiera. Ah, Entonces, el pleno empleo dice que, entonces, dice que es el clima laboral con las cual esto tiene un aumento de contrataciones que verían el sector público, como sería como docentes, policías, empleados del gobierno, por decirlo así, ¿va? Los ejemplos, ¿va? Entonces, sería acá de estabilizar los empleos para que entre más personas tengan empleo, tengan una mejor economía para sostener y tener esa estabilidad, porque eso es lo que busca el pleno empleo, tener una estabilidad, ¿verdad? Dentro de la política de estabilización, que es eso, tener algo así normal al llegue, digo, para tener una buena estabilización laboral. Y el crecimiento y desarrollo económico. Este dice que también viene siendo como crecimiento, sabemos que es crecer, la economía aquí, y el desarrollo económico es el que nosotros le damos, es el como nosotros como personas, como ciudadanos, le damos acá en Guatemala, porque si nosotros tenemos una buena desarrollo económico, seremos puntuales en eso, en la estabilización, porque de nosotros depende, de ellos depende, es obvio, de ellos, formarnos a nosotros con la política, pero del desarrollo, juntamente con ellos, nosotros lo damos. ¿Me van a entender? Y también habla de la estabilidad de los precios, que como viene siendo la canasta básica, la gasolina, que es lo más vendible, es lo que más se demanda, ¿verdad? Entonces, si ellos en el mercado no tienen una buena estabilidad, ¿quién va a comprar los productos? Y a ellos se les vería afectado y nos veríamos afectados a nosotros también porque no tendríamos esa demanda que nosotros sí queremos, pero por el alza de los precios, por no tener estabilidad, eso no va a cumplir, ahí no va a entrar eso. Y entonces, es igual que acá en el equilibrio económico. Viene siendo que abajo, a veces unos están abajo, otros están arriba, pero sabiendo bien que en la demanda siempre va a cumplir las funciones de compro esto o no lo compro, o cómo sería un ejemplo, licenciado. Prácticamente cuando hablamos de la estabilización de la canasta básica, me dice, ¿verdad, Emerson? Más o menos. Vaya, cuando hablamos de la estabilización de la canasta básica, también esto entra en los precios. Porque recuérdense ustedes que muchas veces los precios, supónganse en el maíz, en el frijol, muchas veces se han disparado, pero sí, a valer. enormemente, ¿verdad? E incluso recuérdense ustedes que una vez que se disparó el precio hasta de los huevos, ¿verdad? Y esa es parte del arroz, el maíz, el frijol, el arroz, los huevos, todo eso es una parte bien importante de la canasta básica, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? ¿Qué es lo que sucede? Que solo vean el ejemplo ahorita. Nosotros ni siquiera ganamos el salario mínimo como para compensar
como para compensar el gasto de la canasta básica. La ¿Verdad? verdad que no. Entonces, ahí es donde prácticamente nosotros tenemos que ver la estabilización y eso es donde entra a funcionar y a paliar todo esto el gobierno. Yo no sé, ustedes posiblemente estaban pequeñitos, ¿verdad? Cuando fue presidente Alfonso Portillo. Él vino y metió ¿qué hizo para que la gente ya no le siguiera subiendo el precio a la canasta básica? Él mandó a traer producto de otros países para que entrara al mercado de Guatemala y que no siguieran aumentando los precios. Y esa es una de las medidas que el gobierno debe emplear para eso. ¿Qué manda Jorge Luis? Fue un acuerdo que le llamaron ley de competencia. Exactamente, pero que todo mundo aquí en Guatemala no estuvo de acuerdo, ¿verdad? Porque recuérdense que la alta alcurnia de nuestro país es el que tiene el manejo y control de todo el mercado de Guatemala, ¿verdad? Entonces, eso es lo que realmente debe de hacer un gobierno, ¿verdad? Dejar que traigan de otros países para que los precios no se eleven aquí en el país. A eso se refiere Emerson. Y todas estas cumplen con la estabilidad, entonces. ¿Qué manda? Todas estas, los objetivos que están ahí cumplen con toda la política de estabilidad. Entonces. Sí, claro, tienen que cumplir, ¿verdad? Porque al final de cuentas, si no hay un equilibrio, la economía siempre va a ser fluctuante, ¿verdad? Con cambios drásticos. Y los Siempre va a precios ser para la misma. arriba. Y uno para abajo. Y nosotros con nuestros ingresos siempre estancados. Entre más gana uno, más caras ponen las cosas. Así Entonces, es. y entonces la distribución de la renta y de la riqueza sería ¿sentar algo? ¿O cómo? La distribución de la renta y la riqueza, recuérdense ustedes que esto va basado prácticamente en la distribución. Solo supónganse ustedes. Hablábamos anteriormente el caso de la minera San Rafael y de todas las mineras que hay en Guatemala. ¿Qué sucedió ahí? Ellos por dar en concesión esas tierras, dar un permiso, se le llama, ¿verdad? Concesión se le llama porque ellos se lo brindan a otros países. Por el dar el permiso que vinieran a sacar las riquezas del país y las trasladen a otro lado, ellos daban, ¿verdad? Prácticamente el Estado recibe una renta, recibe un dinero, recibe regalías por haber cedido esos espacios. Pero esas regalías tienen que ser distribuidas equitativamente en todos los servicios básicos del país, pero dando como preferencia a los lugares a los lugares que están siendo explotados. Y eso en la actualidad no hay una distribución equitativa ni de la renta ni de la riqueza del país. ¿Por qué? Porque se están quedando en bolsillos de X o Y persona, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere a la distribución de la renta y de la riqueza, para paliar la pobreza de nuestros países, ¿verdad? También están los tipos de política de estabilización que eran los que anteriormente hablaban, que son política fiscal y política monetaria. Que política fiscal dijimos que era política del gobernante, que es la administración, y la política monetaria es la ley de bancos, que genera la estabilidad. Entonces, si bien decimos acá, la política fiscal dice que es una disciplina de la política económica a entrada de la gestión de los recursos de un Estado y su administración. Entonces, dice que a través de la política fiscal los gobiernos tratan de influir la economía del país. Mediante las variaciones, el gobierno debería ejercer un gran impacto sobre la demanda agregada y por consiguiente influye en la producción y el empleo, dado un nivel de precios. Entonces, ahí habla que es de
la administración, ¿verdad? Que de todos los recursos que tenemos, de cómo influir, de cómo tener una mejor estabilidad, ¿no? En todas las variaciones que tenemos, y sabiendo que hay que tener tiene un gran impacto en la demanda. Entonces, también, eso quiere decir como los componentes, también hay componentes de la política fiscal, dice que hay ingresos públicos, gastos del Estado y deuda pública. Dice que los gastos públicos provienen de los impuestos que pagamos, que es de lo primerito que hablamos al principio. Como personas, de las ganancias de las empresas del Estado, por los cobros del uso de las propiedades del Estado, las tasas de servicios públicas y donaciones. Y acá, licenciada, también entra lo de así como lo de la energía eléctrica, sí, del gasto público. Sí, me está hablando de los gastos públicos. Ingresos. No, de los ingresos, perdón. Cuando hablamos de los ingresos, claro que sí, porque recuérdese que si es de la energía eléctrica, ellos tienen porque recuérdese que esta empresa que maneja la energía eléctrica es española. Entonces, ellos, ¿qué pasa? Por utilizar, ¿verdad?, nuestras fuentes hídricas para que les generen luz, ellos pagan al Estado, ¿verdad? Entonces, eso es un ingreso que el Estado tiene por el arrendamiento o por haber dado, prestado, digámoslo así, en pocas palabras, bienes del Estado para que otros lo utilicen, ¿verdad? Y cuando hablamos de lo de la luz, de los cobros de la luz, muchos pensamos que la tasa que cobran, la tasa municipal es para las municipalidades, pero sí, eso no es así. Ese dinero de las municipalidades va directamente para las empresas que prestan el servicio de alumbrado público. Mas, sin embargo, a las municipalidades los que le quedan es un porcentaje nada más. Entonces, todo eso, y hay una iniciativa de ley que quieren que normen todas esas situaciones, porque en realidad, al final de cuentas, ni se logra esclarecer a dónde paran esos fondos, ¿verdad? Uno sigue dando, ¿eh? Todos siguen dando. Pero quedan sin saber solo ellos. Y los impuestos, ¿verdad?, que nosotros pagamos también entran en los ingresos públicos. Ah, claro, por supuesto. Y esos también, esos no sabe usted a dónde van a parar. Ah, adivine. En los lustres. Entonces, dice que también está gastos del Estado, todavía gasto. Sirve para pagar bienes y servicios y pagar las deudas que tenga el Estado. Pero como nosotros, como país, no tenemos deudas, ¿y cómo los pagamos? Sirve para pagar, dice, pero siento que como estamos ahora, estos gastos del Estado, pues a mi criterio no entraría, porque dice que sirve para pagar servicios públicos y los servicios de las deudas que tenga el Estado, porque bien sabemos que hace poco se hizo otro préstamo, y nosotros somos los que terminamos pagando, supuestamente, pero entre querer pagar, ellos más prestan, y la deuda nunca va a parar. La deuda siempre va a estar ahí. Sí, imagínense, ya están endeudados hasta mis nietos. Imagínense, aquí usted y yo estamos bien endeudados. Sí, es cierto. De nosotros depende, no nosotros pagamos. Sí. No va a creer que alguien, vamos a ajustar, no. Todos ellos que paguen, dice, y sí, dice uno, va a pagar. Y no lo utilizamos, que lo utilizáramos, pues no estaría mal, ¿va? Que nosotros utilizáramos todos esos bienes que nos dan. Y también habla de la deuda pública, que dice que cuando los ingresos producidos por el Estado no son suficientes para cubrir los gastos, se necesita recurrir a los préstamos. Que es lo que normalmente está sucediendo, muchachos. Es lo mismo. Yo creo que a diario por la mente de ellos pasa, hagamos otro préstamo, prestemos para esto, prestemos para lo otro.
Y si vemos la alimentación de los niños, las carreteras, yo solo con eso les digo mucho, porque son cosas que no se cumplen y la deuda sigue estando ahí. Y los gastos se siguen dando, pero los préstamos que hacen no los saben administrar en la política fiscal, ¿verdad? Que de eso se trata, y la ley de bancos, que es la política monetaria. Entonces, como objetivos de la política fiscal, tenemos su objetivo principal es estimular el crecimiento de la economía doméstica y protegerla de cara a los cambios propios de los ciclos económicos a corto plazo, a largo plazo y simultáneamente. Entonces dice que a corto plazo es estabilizar la economía y el ciclo a través del saldo presupuestario, que es el saldo que nos queda para que nosotros podamos trabajar, porque tenemos una mejor ganancia, una mejor producción de algo que nosotros, por ejemplo, por eso pues estamos para hacer tal trabajo, para hacer, no sé, algo que nos beneficie a todos en sí, pero que no se da porque el saldo está, pero el presupuesto que también está, pero lo que ellos hacen, sí no sabemos. Entonces, pienso yo que eso sería a corto plazo, ¿va? Establecer. Estabilizar la economía y el ciclo a través del saldo presupuestario. Esto se refiere que básicamente cuando establecemos la economía debemos de saber, ¿verdad? Que realmente que los números no se vayan quedando en rojo, porque si supóngase el Ministerio de Salud se va quedando en rojo, es porque ya no hay dinero para comprar insumos, porque ya no hay dinero para pagar salarios. Entonces, de inmediato tiene que intervenir el Estado para paliar esta situación, dependiendo de los procedimientos que ellos utilicen, ¿verdad? Y a prestar otra. Puede ser que sea prestar o puede ser que le quiten dinero, otra asignación presupuestaria a otro ministerio y se lo trasladen al ministerio que realmente lo necesita. Bueno, bueno, que entre ministerios sé yo que están entrelazados, ¿va? No sé. Todo viene siendo de lo mismo, pero la verdad que ahí no sé. Dice que en el largo plazo persigue incrementar la capacidad de crecimiento del país mediante gastos I más D, que es educación, más inversión en infraestructura, etcétera, y del ingreso, incentivos del ahorro. Entonces, esto dice que quiere a largo plazo, ellos fijan metas para el crecimiento del país, ¿va? Que aquí están ellos como la educación, que es una base fundamental acá, y que sale en la inversión en la infraestructura de las escuelas, por decirlo así, pero que esto sabemos muy bien que no se da. En nuestro país esto está, pero no se cumple. Entonces, y acá dice los otros objetivos, dice simultáneamente persigue el objetivo de equidad. Y equidad es dar todos por igual. Y retribución de la renta. Y la retribución es hacerle llegar a todos lo mismo. No sé de qué forma lo harán ellos. En simultáneo, persigue el objetivo de lo que es distribución de la renta. Era lo que yo le explicaba con anterioridad, ¿verdad? Que básicamente que todos los recursos que el Estado tiene los debe de distribuir equitativamente. ¿Qué quiere decir equitativo? Que debe de ser igual para todos, ¿verdad? Dependiendo la necesidad de cada uno de las instituciones o lugares para el servicio público. Ese es el objetivo de la política fiscal, ¿verdad? Que todo sea equitativo, que toda la distribución de todo lo que le ingresa por concepto de arrendamiento o del uso de algún bien del Estado a todo el sector público, ¿verdad?
O de los ingresos que entran, como de lo anteriormente. Así es. Ok, Así es. gracias. Dice que también hay tipos de política fiscal expansiva. La política fiscal expansiva actúa en la economía buscando expandirse y lo logra estimulando la demanda agregada a través de ciertos recursos, como el aumento de gastos, inyectando el dinero en el mercado y bajando los impuestos. Pero inyectando el dinero en el mercado, eso sí, pero bajando los impuestos. Eso Creo es yo que algo no. eso es algo que no va a suceder, ¿verdad? Porque recuérdese que al final de cuentas ningún país en la actualidad ha sido digno de decir, sí, pagan el 12% del IVA, se los vamos a bajar al 5%, ¿verdad? Sino por el contrario, en el paso del tiempo han aumentado No hay. más, ¿verdad? Sí. Y cuando hablamos de inyectar dinero al mercado, lo podemos hacer a través de bonos emitidos por el Banco de Guatemala, ¿verdad? Que es el que ayuda a paliar y que el dinero no pierda su valor tan fácil y que las tasas de inflación no se disparen. Que tenga una buena como estabilidad en los precios del mercado y en los impuestos, se podría decir, Así ¿no? es. Pero no cumple. ¿O cumple? Mire, pues, primero que nada, cuando hablamos de tipo de la política fiscal expansiva, es cuando la economía busca ampliarse, ¿verdad? Pero lo logra a través de ciertos recursos, como es el aumento de los gastos, inyectando dinero en el mercado y bajando los impuestos. Pero ninguna de estas tres cosas se va a dar en nuestra economía, ¿verdad? Por lo tanto, la economía no se puede expandir. Por lo mismo, porque no. Porque nadie va a venir a inyectar dinero, nadie va a venir y bajar los impuestos. Y por lo tanto, el aumento de los gastos públicos sigue. Eso sí, sí. Ajá. Eso sí. También está, les hablé de la expansiva y la contractiva, es todo lo contrario, que dice que cuando existe una situación inflacionista provocada por el exceso de demanda agregada, en este caso sería necesariamente una aplicación de política fiscal restrictiva, procedimiento de forma contraria para reducir el gasto agregado. Y dice que se enumeran los impuestos, se reduciría el gasto público y se actuaría para desalentar las inversiones privadas y las exportaciones netas menores de importaciones netas. Entonces, sería el aumento, pues, de los impuestos sí se da. El gasto público, creo yo que se da, no sé si concuerda conmigo. Y la que se actuara van las inversiones privadas, que son las empresas de exportaciones, que ellas tienen eso. Pero prácticamente cuando hablamos de la contractiva, es que se aumentarían los impuestos de igual forma. Estos hasta en análisis los tienen ya que nos quieren aumentar los impuestos. ¿Se reduciría el gasto público? No lo creo, porque por el contrario, cuando fue a inicios de año, si ustedes se recuerdan, básicamente hasta el Congreso de la República se estaba asignando un poquito más de dinero, ¿verdad? Para poder subsistir. Y en cuanto a las inversiones privadas, ¿verdad? Prácticamente recuérdense ustedes que todo tiene que ver con la política fiscal que se maneja y esta es una parte fundamental, ¿verdad? Entonces, por eso es que se mantiene contractiva. Para mí la política fiscal de nuestro país es contractiva, no es expansiva. sí, porque la expansiva ya vimos que es bajar y aquí es aumentarle. Exactamente. Y pues entramos a lo que son las leyes, ¿verdad? Que en sí uno no podría decir, miren, esta rige acá, pero a nuestro conocimiento nosotros pusimos estas
Y pusimos en el ciclo económico el artículo 10 del Código de Trabajo. Ah, lo tengo. Que dice que el presente código regula los derechos y obligaciones de los patronos y trabajadores con ocasiones del trabajo y crea instituciones para resolver sus conflictos. Entonces acá crea como una empresa, se podría decir, para tener retribuciones y resolver los conflictos entre ambos. ¿O cómo lo interpreta? Mire, prácticamente los que interpretan la ley son ustedes los expertos, porque yo solo me dedico a administrar, ¿verdad, muchachos? Pero realmente recuérdense ustedes que si hablamos de leyes, si hablamos de los ciclos económicos, va basado a todo el comportamiento económico del país. Entonces, no nos podemos ir al artículo 10 del Código de Trabajo, porque si bien es cierto es garantizar que le den trabajo a las personas, pero no realmente esto va a venir a paliar lo del tema de los ciclos económicos del país. Porque, y tal vez no te ríe porque como vimos que todo rota, ¿va? La economía está rotando siempre. Exacto. Entonces, más creo nos hubiéramos enfocado a los artículos que van a las importaciones, a las exportaciones, a los tratados que tenemos, o sea, todo lo que va, todo lo que conlleva al buen manejo de la economía de nuestro país. Si nosotros más pusimos por qué o las interpretaciones de por qué no hay esto, por qué no hay otro, entonces, de eso que usted dice, no. Porque mire, el artículo 2 dice que es el propósito de la ley del servicio civil, el propósito general de esta ley es regular las relaciones entre la administración pública y sus servidores, con el fin de garantizar su eficiencia, asegurando los mismos justicia y estímulo en su trabajo, y establecer las normas para la aplicación de un sistema de administración de la persona. Sí, pero más considero que hubiera sido las leyes enfocadas, basadas en la economía. Pero sí nos costó bastante, pero bueno. ¿Y la ley del impuesto al valor agregado? Eso es, en todo caso, sería las leyes que rigen los impuestos de nuestro país. También van los tributos, ¿verdad? Los tributos, uno tributa. También recuérdense que todos son los paquetes tributarios prácticamente. Ahí se hubieran enfocado. Sí, porque aquí artículo 10 dice tarifa única, los contribuyentes afectados a las disposiciones de esta ley pagarán el impuesto con una tarifa del 12%. Entonces, sí, también ahí va incluido un montón de impuestos, ¿verdad? Por eso les hablo en general paquete tributario. porque, sí, porque de ese habla todo. Sí, así es. Pero, E incluso, imagínense, una empresa hasta paga el impuesto de la circulación de los vehículos, porque sí, tienen vehículos. no quieren pagar más. Entonces, igual forma también es paquete tributario y que se aplica el que le corresponde. Pusimos otra ley que dice que es la ley orgánica del presupuesto del artículo 1. También, esa sí va ahí, porque van asignaciones. Dice que la presente ley tiene como objeto establecer las normas de la constitución de los sistemas presupuestarios de contabilidad integrada gubernamentalmente, de tesorería y del crédito público, y a efecto de realizar la planificación, sistematizar los procesos de programación y desarrollar y mantener los sistemas integrados. Sí. Entonces esto sí, que habla del presupuesto en sí, de cómo hacerlo, de cómo desarrollar. Mencióneme solo las demás leyes que tenga citadas ahí, por favor, porque yo digo que ya estamos en tiempo, ya son las 10:30. Ley de bancos y grupos financieros
y ley orgánica del Banco de Guatemala. Podría ser, podría ser. Ujú. Sí. Ahí estaría, no, licenciada, muchas gracias. Bueno, a ustedes muchas gracias. Básicamente la presentación fue bastante amplia y Sí, es que como había bastante práctica y contenido, entendible, ¿verdad? es que había bastante contenido. Sí, para mi criterio muy buena, muchas gracias. Ya está compartida en el chat, ¿verdad? Por si alguien desea Quiere ver. darle una ojeadita ahí también, ¿verdad? Y muchas Sí. gracias al grupo. Estuvo bien, muy amables. Gracias, Gracias, licenciada. licenciada. ¿Alguna duda Gracias, o compañeros, algún por su comentario de los atención. demás compañeros? Tranquilo. ¿Alguna No, duda o todo está comentario, bien. compañeros? Listo, claro. Vaya, muy bien. Entonces, ya listo el grupo número 5 para finalizar ya las presentaciones, porque prácticamente nos va quedando un poquito de tiempo, porque ustedes tienen curso, ¿verdad? Ya vamos para quien presenta. Michelle Hernández. Bueno, yo presento. Los 3 miembros del grupo con cámaras activas. Presento yo, hago la presentación. ¿Se nos sirve la presentación? Si quieres, puedes presentar la voz. Buenos días, compañeros, y buenos días, licenciada. Nosotros somos el grupo número 5 a exponer, el cual está integrado por Nancy Elizabeth Ortiz Urbina, Jorge Luis Florian Asensio y mi persona, Jocelyn Michelle Hernández Pérez. Los temas a exponer son desarrollo, subdesarrollo, desarrollo humano, desarrollo sostenible, desarrollo rural y desarrollo globalizador. Se dice que se comenzó a hablar de desarrollo después de la Segunda Guerra Mundial en el año 1949, cuando un presidente estadounidense de esa época comenzó a separar los países desarrollados de los subdesarrollados. Cuando hablamos de desarrollo, este significa crecimiento, aumento, creación de algo, desenvolvimiento de alguna cosa o algo en específico. Si nos vamos a basar de desarrollo en lo que es una comunidad, región, población, sector, entre otros, se va a basar en lo que es la economía, su desarrollo económico, cultural, social, étnico, político, entre otros. Sus características son que este es de forma universal, ya que puede suceder en todos los ámbitos posibles. Este también es de manera continua y diacrónico, que este puede ser evolutivo y este también es que puede traer resultados positivos o resultados negativos. Cuando hablamos de subdesarrollo, es cuando una población o región, hablando ya de país también, no cuenta con los suplementos o no cuenta con lo necesario para abastecer a toda la población, sino que solo puede abastecer a ciertas regiones en específico por motivo a que no cuenta con los suplementos necesarios para hacerlo en todo el país. A estos países subdesarrollados se le llama también países tercermundistas o países del tercer mundo. A estos países fueron creados por 3 cosas. Lo que fue la industrialización, que esto fue en el siglo XIX y principios del siglo XX,
que al momento de haber comenzado lo que es la industrialización, muchos países quedaron alejados o exonerados de la misma, llevándose a cabo lo que fue el subdesarrollo y llevándolos a lo que era la pobreza y la quiebra. Lo que es también el colonialismo, que el causante de esto fue el Imperio Europeo, cuando separó a todas las colonias de sus logros, de sus riquezas, llevándolos a lo que hoy en día conocemos, países subdesarrollados. Y también lo que es el neoimperialismo, que esa causa de que antes muchos países exportaban sus riquezas y las exportaban a otros países, pero como ellos no contaban con la maquinaria o con los recursos necesarios para poder transportarlos, requerían ayuda de lo que eran empresas extranjeras. Entonces, al momento de necesitar ayuda o que hubiera intervención de empresas extranjeras, ellas les cobraban unas altas tasas de intereses. Entonces, lo que llevaba a estos países a la quiebra porque no podían terminar de pagarlos. Sus características son que pues las personas no cuentan con un acceso a lo que es la salud, a lo que es la educación, llevando a lo que es altas tasas de analfabetismo, no cuentan con un empleo, sus gobiernos son corruptos y también la mala administración de los bienes hacia la población de parte del Estado. Se dice que todos los países latinoamericanos son parte de lo que son los países tercermundistas o países del tercer mundo. Guatemala es uno de ellos, ya que si nos basamos en la región norte o noroccidental, toda la población indígena viene siendo rural y pues son con los que cuentan altas tasas de extrema pobreza o de pobreza. Y por lo tanto, nosotros somos el 7º país a nivel mundial en la tasa más alta de desnutrición. Sí. El siguiente, por favor. Se dice que en nuestro marco jurídico guatemalteco del desarrollo, subdesarrollo y desarrollo humano y sostenible, el artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala, deberes del Estado, es deber del Estado garantizar a los habitantes de la población la vida. Entonces, esto quiere decir de que pues el gobierno está obligado a proporcionarle eso a la población. Y lo que sigue es lo que el desarrollo sostenible o el desarrollo humano. El desarrollo humano. Dice que el desarrollo humano es todo el campo o el ámbito en el que las personas se pueden desarrollar, se pueden desenvolver o se pueden desempeñar. Para que esto pueda ocurrir, las personas deben de contar con lo que es un acceso a la salud, un acceso a la educación, a vestimenta, alimentos, a un hogar, a una familia, o por así decirse, los que cuenten con los que gocen de los derechos que la Constitución Política de la República de Guatemala les brinde. En el desarrollo humano hay 2 factores. Está en el factor genético, que esto nos vamos a basar en todo lo de la biología, y el factor del ambiente, que en vamos a hacer o a ver todo cómo la persona se va a desenvolver o se va a desempeñar en el ámbito social, político, cultural, étnico, entre otros ámbitos que se puedan ver en la sociedad o en el hogar. En el desarrollo sostenible se dice que el desarrollo sostenible, su finalidad o su punto clave es el medio ambiente, ya que se encarga
de cuidar el medio ambiente, y su finalidad es velar por las necesidades que tienen o que presentan las generaciones actuales, pero no se enfocan en el futuro, no se enfocan en las necesidades que pueda presentar las generaciones siguientes. Por lo tanto, en septiembre de 2015, los líderes mundiales en el seno de la Organización de Naciones Unidas adoptaron un acuerdo que se llama Agenda 2030, acuerdos y objetivos de desarrollo sostenible. Este es un tratado internacional, el cual su finalidad es combatir la pobreza, disminución o disminuir todas las desigualdades, y por último, el cuidado hacia el medio ambiente. En el desarrollo sostenible se tienen que poner en práctica, para que haya un desarrollo sostenible se tiene que poner en práctica lo que es el reciclaje y sus respectivas R's, como lo podría ser el reutilizar, el reducir, el reciclar, el reparar y el recuperar. En el desarrollo rural, este se basa en el que este hace referencia a acciones e iniciativas que tienen como finalidad el mejoramiento de la vida de las comunidades no urbanas. En este se tiene que tomar muy en cuenta la cultura propia, ya que las comunidades rurales son indispensables y pues no tienden a separarse de su cultura propia. En este se basa en lo que es su desarrollo social y el desarrollo económico. Barcárcel en 1992 lo definía como un proceso localizado de cambio y crecimiento económico, el cual su finalidad era el progreso permanente de la comunidad y de todos los habitantes que se tenían en ella. Como les decía antes, la población rural la vamos a encontrar más que todo en las regiones norte y en las noroccidentales, así como las poblaciones indígenas. En su economía resalta lo que es la agricultura y la ganadería. Y por último, tenemos lo que es el desarrollo global. Se dice que el desarrollo global es de un programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Es aquel que se sitúa en las personas en el centro del desarrollo. Trata de la promoción del desarrollo potencial de las personas, del aumento de las posibilidades y del disfrute de la libertad para vivir la vida y de quienes la valoran. Si nos basamos en lo global o en lo mundial, este se va a referir a cómo el mundo se ha desarrollado gracias a lo que es hoy en día la tecnología. Pues gracias a ella, pues muchos países han salido adelante, se han desarrollado más y pues han avanzado en lo que es su desarrollo. El PNUD atiende a dos importantes indicadores, uno de desarrollo, el índice de desarrollo humano, y el otro de pobreza, el índice de pobreza multidimensional. En este desarrollo, lo que más destaca o lo que más se va a venir enfocando van a ser los índices de pobreza, los índices económicos, las finanzas con las que cuenta cada país, cómo ha ido evolucionando. Y con ello, pues, ver los avances que ha tenido
y cómo ha ido aumentando lo que son sus índices de pobreza, porque si vemos hoy en día, comparación a cómo estaba el mundo antes, es muy diferente, porque habiendo tantos países corruptos, tantos gobiernos corruptos, pues ha llevado a lo que es hoy en día el mundo un caos, porque las personas ya no piensan en lo que es el bienestar para los demás, solo piensan en ellos, ya no piensan en el bienestar para la sociedad, sino que el gobierno solo va a pensar en el bienestar para ellos. Las leyes que se relacionan en lo que es todos los tipos de desarrollo son lo que es la ley del Consejo de Desarrollo, decreto número 11/2002, y en lo que es el desarrollo rural, los artículos que se van a relacionar con ello es el artículo 1, que es naturaleza, el artículo 1 de la ley del Consejo de Desarrollo, y este se basa en el cuidado de la naturaleza, en cómo las personas van a subsistir por ella, el cuidado de ella, así como también lo podemos relacionar con lo que es el desarrollo sostenible, ya que el desarrollo sostenible se va a basar en lo que es el medio ambiente. Tenemos también lo que es la Ley de Desarrollo Social, decreto número 42/2001, que en el artículo 2, desarrollo nacional, este se va a relacionar con lo que es el desarrollo humano, porque las comunidades tienen el derecho y la facultad de estarse evolucionando, de estar desarrollándose entre sí, de estar generando sus propios beneficios, el poder crear, desenvolverse ante la sociedad. El artículo 3, que es la igualdad, que también lo vamos a relacionar con lo que es el desarrollo humano, porque todos los bienes, todos los derechos que establece la Constitución Política de la República de Guatemala deben de ser de manera igual y equitativa para todos. En el artículo 7, lo que es el derecho al desarrollo, también lo podemos desarrollar con el desarrollo humano, porque las personas están en su libre albedrío de venir y desarrollarse en su entorno laboral, personal, cultural, político, en todos sus ámbitos posibles, como ellos crean que es de mayor beneficio para la sociedad y de mayor afecto para ellos. En el artículo 20 del desarrollo de la Ley del Desarrollo Social, que dice artículo 20, creación de fuentes de trabajo, lo podemos relacionar con lo que es el subdesarrollo, porque si nos damos cuenta, en Guatemala hay mucho desempleo, mucho desuso, ya que muchas personas vienen y, por ejemplo, en una empresa dicen solicitud de trabajo y todo, pero quieren a una persona con tantos años de experiencia. Una persona en realidad no nace sabiendo todos los tipos de trabajo, no nace sabiendo todos los tipos de cosas en la vida. Una persona no nace sabiendo todo, ¿verdad? Entonces no puede ser posible que vengan y estén pidiendo una persona con tantos años de experiencia si al final en este mundo venimos a aprender. Está el artículo 22, la población, ambiente y recursos naturales, que también lo podemos desarrollar en el desarrollo sostenible, ya que acá se va a basar en lo que es el cuidado del medio ambiente y de sus recursos. En el artículo 32, el desarrollo rural lo vamos a basar en el desarrollo rural, porque como bien decía Barcárcel en 1992, este es un proceso localizado de cambio y crecimiento económico, ¿verdad? Entonces, las poblaciones rurales tienen pues su potestad de salir adelante, y a veces muchas personas, o en especial el Estado, los hace de menos solo por ser poblaciones rurales, cuando en realidad, si nos damos cuenta, esas mismas poblaciones rurales son las que a veces sacan adelante al país
con lo que es la ganadería y la agricultura, porque en Guatemala, desde sus antepasados, lo que más resaltaba y lo que más destacaba era la agricultura. Entonces, eso sería todo. Ujú. Muy bien. ¿Alguien del grupo desea complementar algo? ¿No? Creo que está un poco claro todo lo que dijo Michelle. No sé si alguno de ustedes tiene alguna duda. Compañeros. Para mí está bien claro, está claro, compañeros. Sí, Lix, está bien. Todo bien. Bueno, Gracias, Linda. Creo que la compañera Michelle fue muy explícita en el tema. Creo que abarcó todo, tanto a nivel, ¿cómo se llama? A nivel de tema como a nivel de leyes también, que creo que se dio muy a la tarea de buscar artículos que fueron muy específicos con respecto al tema que nosotros tenemos. ujú. De hecho, hay más. Si hablamos de desarrollo rural, desarrollo urbano y todo lo que nuestro marco jurídico en Guatemala, que es muy rico, por cierto, pero es tan inútil el que los ejecuta, ¿verdad? La aplicación. O su aplicación, terminamos en nada. Ujú. Entonces, tocamos dos leyes, dos decretos, nada más. Hay más, por cierto, porque, por ejemplo, si queremos hablar sobre el desarrollo, tendríamos que hablar también de la parte de la globalización, acuerdos a los que estamos suscritos nosotros aquí en Guatemala. Desde el año 2004, por experiencia se lo puedo decir, yo me recuerdo que cuando yo estudié la carrera de perito contador, mi seminario fue, no se me olvida el tema, por cierto, porque en aquel entonces los seminarios solo los hacía el presidente y lo hacía el asesor, y de ahí nadie hacía nada, y a mí me tocó que ser el presidente. Entonces, me recuerdo que nuestro seminario se llamaba El Tratado de Libre Comercio y el Desarrollo Económico de Guatemala. Entonces, desde el año 2004, Guatemala se suscribió a un TLC, ¿ya? Que sabemos que los tratados de libre comercio son parte de la globalización, acuerdos en que un conglomerado de países ha llegado para poder intercambiar tanto productos y servicios, y que de una forma muy mermada se vayan de cierta manera cancelando o ya no cobrando un arancel. Entonces, Guatemala está suscrito a eso desde el año 2004, quienes intervinieron, según la historia, ese Ministerio de Economía, en aquel entonces creo que estaba el ministro era de apellido, si no estoy mal, yo solo me acuerdo que el nombre era Marcio Cuevas se llama, ahorita me acordé. Entonces ellos suscribieron a Guatemala a ese Tratado de Libre Comercio. Hay otros acuerdos, por cierto. Hay leyes que rigen esta parte de la globalización o fueron, actualizaron ciertas leyes para ser parte de la ley de comercio, obviamente, que tiene que estar de la mano a ello. Y bueno, en fin, tanto, ¿verdad? Y como volví a decir, si vamos, o sea, en conclusión, todo esto del desarrollo, desarrollo humano, subdesarrollo, hablar sobre la globalización, qué impacto tiene la globalización en un país subdesarrollado, o sea, ¿será que es bueno, es malo? ¿Ya? Muchos lo han calificado, por lo menos para nosotros que somos el séptimo país, que estamos en las peores condiciones, se nos ve como que lo peor, un TLC o pertenecer a la globalización. ¿Por qué? Porque a la larga solo somos un país que nada más compra, no está exportando. Somos consumistas, no somos un país tan consumidor. Entonces, cada quien con su punto de vista, ¿verdad? Pero las leyes, hay un marco jurídico que nos digamos, que nos ampara o nos rige en esta parte. Pero entre tanto, y a la larga,
el desarrollo, inmiscuido en el desarrollo humano como guatemaltecos como somos, hay dos leyes muy bonitas que nos llamaron la atención y que de ahí que las compañeras fueron muy minuciosas en buscar, que es la ley de esta que estuvo por acá, que es la ley del Consejo de Desarrollo Urbano y Rural, y obviamente también ley de desarrollo social, que son los decretos 42-2001 y el decreto 11-2002. Ya, muy buenas, por cierto. Si uno lee minuciosamente, dice uno, qué bonito estas leyes porque son un montón de cosas. Pero los que encabezan, por lo menos en la ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, a la larga, algo sí me puede dar cuenta. La ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural nada más es una sacadera de pista. ¿Ya? Ya, entonces esa es mi conclusión, licenciada. No sé si alguien tiene alguna duda con respecto a este tema. Este tema es, creo que más social que otra cosa. Más de índole social y de concientización. El tema que a nosotros nos tocó fue eso. Así entonces, creo que eso no es un tema fuera de o complicado. Creo que es un tema para poder explicar, para poder darnos a entender mucho, o es algo de lo que realmente vivimos el día a día. Realmente este tema es así. Lamentablemente también tenemos poco tiempo, ¿verdad? Estamos a 6 minutos de terminar el periodo. Y bueno, gracias, licenciada. Yo creo que quiero hacer también una pequeña despedida también de este curso. Ya, gracias, porque realmente fue un curso muy ameno, muy bonito. En algún momento considero de que como estudiantes a veces sentimos demasiada presión, pero no es porque el catedrático sea malo. Yo soy catedrático también. Y a veces pensamos de que el curso o la persona o todo el entorno no está a nuestro favor. Pero me gustó mucho porque a mí siempre me han gustado los números, siempre me ha gustado la economía, siempre he estado un poquito inmerso en ello. Me gusta ver estadísticas, me gusta ver ciertas variables económicas, cómo están, se están dando en el mundo. Con esto de la pandemia es un desastre, solo un grupo o un séquito de personas fueron beneficiadas con ello. Muchos fuimos de cierta manera vulnerados, o de cierta manera también fuimos cortados en empleos. O sea, en conclusión, no fuimos beneficiados, nos afectó. Pero sí, es lo que vivimos. Gracias, licenciada, por darnos esta cátedra muy, muy bonita. Haber compartido con nosotros. El tiempo se va muy rápido. Vea, un semestre se acaba muy rápido y la vida se va también. Entonces es de aprovechar, es de vivir, es de compartir, pero ante todo es vivir el momento tan a lo máximo. Entonces, gracias, Linda, bendiciones, y les cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues primero que nada, únicamente me queda agradecerles a todos por haber sido persistentes, ¿verdad? Porque al final de cuentas, recuérdense ustedes que la persistencia es la que prevalece, ¿verdad? Para alcanzar nuestras metas, nuestros objetivos y todo lo que nos planteemos, ¿verdad? También a cada uno de ustedes, pues muchas gracias por el esfuerzo que han dedicado al desarrollo del curso, ¿verdad? Porque recuérdense que ustedes son la parte fundamental, y por lo que yo estoy aquí sábado a sábado dándoles acompañamiento y dejándoles un granito de arena en ese inmenso mar de conocimientos que todos sabemos que nos rodea, ¿verdad? Entonces, únicamente pues les estoy muy agradecida a cada uno de ustedes por su paciencia, por su atención.
si en algún momento, como dijo Jorge Luis, se vieron aludidos, presionados, persuadidos, pero recuérdese que esta es la parte de la formación de cada uno de ustedes, ¿verdad? Y que al final de cuentas, un catedrático que no lo hace, entonces realmente la pasión y el deseo de que su gente aprenda, entonces no es el objetivo, ¿verdad? Entonces, créanme que muchas gracias, les doy mis agradecimientos, ¿verdad? Porque realmente fue un grupo que se comprometió, que no tuve mayor dificultad y que a lo largo, pues, del desarrollo del curso, pues, gracias a Dios, vamos hasta aquí. Entonces, para finalizar, pues les comento que las notas de su zona, a partir del día martes o miércoles, yo les envío un mensajito para que nos comuniquemos y ya se las empiezo a enviar, ¿verdad? De forma personal para que no haya ningún malentendido. Entonces, únicamente, pues, me queda nada más que desearles muchos éxitos. Yo sé que ustedes son personas muy luchadoras, capaces de llegar a donde ustedes quieran. Entonces, yo sé que lo único que van a obtener van a ser éxitos. Un abrazo para todos. Muchas gracias por haber compartido conmigo. Yo sé que si Dios quiere, más adelante nos vamos a reunir y ahí los voy a ir a visitar a su sección para irme a presentar con ustedes de forma personal. Nos queda pendiente reunirnos porque realmente nos vamos a reunir y que en el camino pues solo sea de bendiciones y éxitos para todos. Muchas gracias a todos por su atención. Cuídense bastante. Feliz Adiós, día, licenciada. Dios la gracias. bendiga. Adiós, Gracias, licenciada. licenciada. Bendiciones. Muchas gracias. También. Un abrazo. Adiós.